¿Qué tal? Buen día, amigos. Sean bienvenidos, por supuesto, a nuestro programa de Pueblo en Pueblo. El día de hoy dejamos nuestra cabina habitual de radio para estar aquí justamente en Tlatelolco, en la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, cronista urbano, junto con mi compañero y amigo Alberto García, administrador y artista visual. Estamos en este recinto de la resistencia indígena, por supuesto en la transmisión de Totlactol Radio, de la Secretaría de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Desde ya agradecemos el apoyo detrás de cámaras de nuestro compañero de CEPI, Diego Rodarte. Mi estimado Alberto, qué gusto estar conmemorando 500 años, medio milenio, de uno de los acontecimientos más importantes que cambió, por supuesto, el rumbo de nuestro país. Claro, nada más ni nada menos que el 13 de agosto de 1521, la gran caída de la gloriosa México Tenochtitlan, un día en el que se empieza a escribir la historia de nuestro país, de nuestra nación, desde aquí, desde el corazón o el centro de la luna, como lo denominaban nuestros antiguos antepasados, los mexicas. Así es, realmente, si este país tiene una fecha de nacimiento, un acta de nacimiento, es justamente este 13 de agosto de 1521, hoy justamente a 500 años de esa resistencia tosuda por parte de los mexicas, de los tenochcas, de los tlatelolcas, justamente aquí en esta iglesia de Santiago Tlatelolco, donde era el antiguo templo mayor de Tlatelolco. Es muy importante que estamos conmemorando no 300, ni 350, ni 400 años, es medio milenio de esta fecha que cambió como tal el rumbo de nuestro país, y que por supuesto en la transmisión de Totlactol Radio y de CEPI, con mucho cariño hacemos esta crónica presencial, una crónica muy minuciosa que hemos hecho, muy didáctica, para que nuestras personas, para que nuestros pueblos originarios podamos conmemorar esa fecha tan importante. Claro, desde aquí, desde la ciudad gemela de la Gran Tenochtitlan, recordemos que Tlatelolco era la ciudad gemela, Tlatelolco, en el montículo de tierra, o antiguamente llamado Xaltilolco, ¿no? Un lugar esencial porque aquí fue la última batalla que se dio para la caída. Algo trágico, lo estamos conmemorando de la manera más apasionada posible, pero fue sin duda una decena trágica lo que sucedió aquí en Tlatelolco. Así es, sin filias ni fobias, simplemente siendo coherentes, haciendo una crónica vivencial, apegándonos a las fuentes reales, pues es esta crónica que hacemos, esta crónica presencial en este día viernes 13 de agosto del 2021, 500 años de la caída de México Tenochtitlan, el homenaje que CEPI, que Totlactol Radio y que de Pueblo en Pueblo hace a la resistencia indígena. Sean ustedes bienvenidos. 1521 para nosotros es la caída y derrota de la Gran Tenochtitlan y el triunfo del ejército de indígenas y españoles, llamados generalmente conquistadores. Pero esto es un tema muy radical, porque realmente la conquista de México Tenochtitlan se dio con la alianza de otros pueblos de la náhuatl y de otros pueblos de la región mesoamericana. Entonces podemos decir que la caída de la Gran Tenochtitlan fue por propios de la región. Realmente Cortés y su ejército se alía con Tlacopan, con Texcoco y con la Gran México Tenochtitlan y los asedia. El 99% de la gente que viene aquí a la guerra son tlaxcaltecas, acolhuas, texcocanos, chalcas y otros pueblos de la región que bajo el yugo de Cortés demandan la posesión de este territorio de la Gran México Tenochtitlan. Y es así que sucede la caída el 13 de agosto de 1521, precisamente aquí en Tlatelolco. Para hablar justamente de las alianzas que hace Hernán Cortés con sus aliados, los tlaxcaltecas, los ojotzingas y principalmente los totonacas, es importante remontarnos a la fecha fatal para los españoles de la Noche Triste, y noche victoriosa, por supuesto, para las huestes de Cuitláhuac y de los mexicas. Es importante precisar, amigos míos, que es esa noche fatal del 30 de julio de 1520, cuando por esa calzada de México-Tacuba van a salir presurosos los españoles. Van a salir, y en ese cruce donde actualmente es la calle de Zarco, esta calle que va de Reforma hacia la calle Ricardo Flores Magón, pues en ese lugar estaba la sequía, una sequía muy importante, donde una mujer mexica que sale a tomar agua del lago de Texcoco
va a ver que van a emprender la huida los españoles. Es ahí que esta mujer empieza a alertar a sus coterráneos, a los mexicas, para que haya, por supuesto, este asedio y que no los dejen salir de la ciudad acosa de México, Tenochtitlán. Es ahí, amigos míos, cuando se da esta arremetida completamente de los mexicas en contra de los españoles, que van a librar el paso en lo que ahora es la ribera de San Cosme hasta llegar al pueblo de San Esteban Popotla. En Popotla, en ese ahuehuete milenario que las crónicas nos indican, pues va a ser este lugar donde Hernán Cortés y sus huestes van a llorar su derrota. Van a tomar el rumbo hacia lo que es Tlaxcala, van a pasar por Tlalnepantla, por Cuautitlán, y se van a ir librando la huida de los mexicas, que ya les tienen una emboscada, acordonando la zona en Otumba. En Otumba se va a llevar la famosa batalla de Otumba del 7 de julio de 1520, exactamente 8 días después de la Noche Triste. Esta batalla, por curioso que parezca, la van a ganar los españoles. Son los españoles los que ganan la batalla de Otumba. Es importante precisar que en este lugar y en este momento histórico, en el reino de Texcoco pasaba algo muy similar y muy característico en esta época prehispánica. Va a haber una guerra interna, una guerra intestina, una guerra civil en contra, pues, de dos hermanos que se disputan el trono de Texcoco. ¿Por qué? Porque a la muerte de Moctezuma Xocoyotzin II, unos días antes de esta noche triste del 30 de junio de 1520, también junto con Moctezuma Xocoyotzin II va a morir el señor de Tacuba y también el señor de Texcoco, el gran Cacama. Cacama va a morir, va a dejar vacante el trono de Texcoco, y es ahí, amigos míos, cuando sus dos hermanos, el mayor y uno menor, de nombre Ixtlilxóchitl, van a combatir y competir por el trono de Texcoco. Es esta guerra precisamente la guerra civil de los texcocanos por el trono, por el señorío de Texcoco. Ixtlilxóchitl se va a poner un poco más vivo que su hermano mayor y va a tener una idea que va a cambiar, por supuesto, el rumbo de la historia en gran parte de la conquista de México. Él va a aliarse nada más y nada menos que con Hernán Cortés. Hernán Cortés se va a aliar junto con Ixtlilxóchitl y le va a proponer que su gente, la mitad de los texcocanos que estaban, por supuesto, con Ixtlilxóchitl, se iban a pasar del bando de los españoles y de sus aliados tlaxcaltecas, y que su hermano se iba a guarecer en esta zona donde estamos, en el mercado de Tlatelolco. Texcoco se va a dividir en dos, su gente se va a ir, por supuesto, de Ixtlilxóchitl a ser aliados de los señores de Cortés, de las huestes españolas, y ahí se va a dar completamente este quiebre. ¿Por qué es importante precisar esto, amigos míos? Porque no olvidemos la Triple Alianza, que estaba comprendida por Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan, lo que hoy conocemos como Tacuba. Si la Triple Alianza se divide, una parte se divide en dos, pues es menguada, por supuesto, la fuerza y la unión de los mexicas. Ixtlilxóchitl se va a unir con Hernán Cortés, pero no solamente eso, sino que le va a proponer que él se pasa de su bando y se pasa a ser también parte de su religión, de su credo, de su dogma. Él se va a bautizar con el nombre de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, un personaje importante en la historia y que a la vera de los años será el cronista de esta conquista de México. El 1 de julio de 1520, Cortés y sus aliados tlaxcaltecas salen derrotados de la Gran Tenochtitlan. Apenas dejan a sus enemigos los texcocanos y mexicas, se dirigen a Tlaxcala, donde, según el lienzo de Tlaxcala, nos narra que un 8 de julio de 1520 llegan al pueblo de Hueyotlipan, donde son recibidos por Mazicatzin, el señor de este lugar, puesto que Cortés y todo su ejército venía junto con los aliados mutilados, cansados, inclusive el propio Cortés venía con un gran golpe en la cabeza y justo había perdido 2 de sus dedos de su mano izquierda. Deciden descansar aquí, pero la desconfianza de Cortés lo hace escribir una carta de relación a Carlos V, donde narra y le confiesa que vive atormentado porque la expectativa de él es que precisamente sus aliados podían voltearse hacia él. Entonces esto sería un acontecimiento que sin duda derrotaría a ellos, ¿no? Pues con este miedo Cortés decide quedarse en Hueyotlipan y ahí deja parte del oro y del gran tesoro que se había recuperado de la Gran Tenochtitlan, lo deja a cambio de víveres, de despensa para sus hombres, porque justamente
Cortés venía herido de la batalla de Otumba, donde le son mutilados 2 dedos y recibe este fuerte golpe de la cabeza. Posterior a las alianzas que Hernán Cortés fragua con los principalmente tlaxcaltecas, huejotzingas, totonacas y ahora con la mitad de los texcocanos que estaban bajo el auspicio de Fernando de Alba Izlizóchitl, va a empezar completamente este asedio, este sitio completamente de México, Tenochtitlan. Va a empezar, amigos míos, con una estrategia militar perfectamente bien orquestada, con estos bergantines que se fabrican en Tlaxcala y que se van a unir, que se van a ensamblar justamente en los linderos del lago de Texcoco, en esta zona de Izlizóchitl. Van a empezar completamente este asedio tanto por tierra como con agua, y va a empezar justamente este asedio con 3 grandes bandos, con 3 grandes grupos que se van a armar para llegar al objetivo, que es México Tenochtitlan. En primera instancia, su hombre de confianza, aunque le falló completamente en la fiesta de Toxcatl y en la batalla de la matanza del Templo Mayor, va a confiar completamente Hernán Cortés en Pedro de Alvarado, en el Sol, en el Tonatiuh, y el Tonatiuh justamente va a ir por la zona oriente de este lago de Texcoco. Va a empezar completamente este asedio, principalmente para el camino del Tepeyac, el de Tenayuca, el que iba justamente por la zona oriente de la gran cuenca del Anáhuac. Por la zona sur se va a ir otro hombre fundamental, importante para la causa, que es Gonzalo de Sandoval. Gonzalo de Sandoval va a ir por la zona de Chimalhuacán, Atenco, va a empezar este asedio completamente por esa parte norte de la ciudad. Y por la parte sur va a ir nada más y nada menos que el capitán, que el hombre importante de la historia, Hernando de Cortés. Hernán Cortés va a ir justamente por esta zona que va hacia lo que ahora es Huastepec, lo que ahora es Tlayacapan, lo que ahora es Yecapixtla, y va a llegar hacia la zona que se denomina Cuauhnáhuac, lo que hoy conocemos como Cuernavaca. Cuernavaca va a ser una zona completamente importante que le va a gustar tanto a Hernán Cortés, que le va a poner el nombre de Cuernavaca, realmente lo que era conocido como el Valle de Cuauhnáhuac. Y de Cuauhnáhuac va a llegar hacia la zona de Xochimilco, en la Ciudad de México. Es ahí justamente en Xochimilco cuando les gana la partida a los xochimilcas se pasan de su lado, y es algo muy importante, porque si alguien sabía de canoas y sabía ese asedio completamente de el asedio por agua, van a ser los xochimilcas, las 2000 canoas xochimilcas que van a empezar justamente en Xochimilco, van a ser fundamentales para el asedio de México Tenochtitlan, que va a empezar justamente a partir de esto. Van a llegar después de Xochimilco, se van a ir a Coyoacán, y en Coyoacán se van a guarecer un tiempo para después emprender su ida hacia México Tenochtitlan. El lugar, el punto medular, el punto de partida, Acachinanco. Acachinanco, lo que ahora es a un costado de la Magdalena Mixuca. Allí es justamente donde va a empezar este asedio completamente de los españoles hacia México Tenochtitlan, y principalmente a la zona donde estamos ahora, México Tlatelolco. Durante el asedio, los mexicas, aterrorizados por lo que estaba pasando en su gran ciudad, deciden huir hacia aquí, hacia Tlatelolco. En medio del llanto, el borde de las lágrimas, entre la quemazón, la destrucción de todos sus templos, deciden refugiarse en Tlatelolco, y son bien recibidos por los tlatelolcas, quienes los acogen y los confinan en este lugar. Hombres, niños, personas que venían con desesperación a refugiarse porque no entendían lo que estaba pasando. Pues al estar aquí en Tlatelolco, esa tranquilidad de estar refugiados les dura poco, puesto que aquí, justo el 13 de agosto de 1521, se suscita la última batalla, la batalla definitiva que derrocaría a los tenochcas, a los mexicas, que daría inicio a la caída de la Gran México Tenochtitlan. Justo en este lugar, Bernal Díaz del Castillo nos narra que la matanza de estos indígenas era atroz. Se comenta que en el gran mercado de Tlatelolco y en la plaza del Templo Mayor de Tlatelolco, obviamente, no se podía ni caminar, se respiraba el miedo, se respiraba el terror, todo estaba lleno de cadáveres, la masacre era atroz, los canales estaban ensangrentados, era atroz, era un acto criminal lo que había suscitado. Se decía que no era necesaria tanta matanza, pero sin embargo se llevó a cabo. Es justamente en la acequia de Acachinanco. Acachinanco lo podríamos ubicar en lo que ahora es la intersección
de Viaducto y Eje 3 Norte. Es ahí justamente cuando se da este encuentro de Hernán Cortés con sus aliados indígenas y por supuesto con sus grupos que había mandado a las diferentes partes de la prodigiosa cuenca. Es en Acachinanco justamente donde van a emprender la emboscada hacia este lugar, hacia Tlatelolco. Tlatelolco contaba justamente con tres barrios importantes a su orilla, a su periferia, y 19 barrios alrededor de todo Tlatelolco. Tristemente todo Tlatelolco se ha perdido, solamente nos queda el antiguo barrio de Nonohualco o de Nonualco, lo que hoy conoceríamos justamente como la unidad habitacional Nonualco-Tlatelolco. Nonualco-Tlatelolco justamente es donde se da realmente pues esta primera batalla, el primer asedio. Nos dicen las crónicas que duró entre 60, otros que 80 días. Lo real es que fueron aproximadamente 3 meses de este asedio completamente importante, completamente imperante de los mexicas y los españoles. Es también importante de precisar, amigos míos, que hay que ver la realidad de los dos bandos. Los mexicas, una ciudad menguada en cuanto a gente, en cuanto a comida. No olvidemos la terrible epidemia de viruela negra de hace un año, donde murió mucha gente, incluyendo su Tlatoani, Cuitláhuac. También los españoles venían, si bien tenían a sus aliados indígenas, también los españoles venían menguados de muchas batallas, de muchas hambres. Realmente son dos bandos que es aquí, justamente en Tlatelolco, donde empieza directamente este asedio, donde empiezan 3 meses incesantes en que nadie cede nada, en que nadie se regala nada. Es realmente la batalla, la belicidad completamente por el poder, por la resistencia, por el amor a algo. De los españoles, por supuesto, al oro, a ganar, al triunfo. De los mexicas a su tierra, a su patria chica, a México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Luego del asedio a las dos grandes ciudades, las ciudades gemelas de Tenochtitlan y Tlatelolco, los mexicas emprenden un ritual, el cual consistía en hacer sonar flautas, tambores y sus chimalis en acción de guerra. Esto no sucede como tal, pero simplemente inician una persecución a los españoles que quedaban, a quienes capturan a 15 y los llevan en medio de la laguna en 2 bergantines. Ahí los mantienen, los retienen y deciden que los van a sacrificar. Es entonces cuando otros españoles desde las riberas de la laguna observan con atroz terror esta acción. Entonces ellos deciden huir hacia Jocotitlan, deciden esconderse en las casas de los nativos, pero no contaban con que los nativos los estaban asediando. Los nativos de Jocotitlan deciden ir por ellos, los sacrifican y los arrojan a la laguna, mientras que estos 15 cautivos también les dan sacrificio allá en Tlaxcala. Es justamente importante precisar que el momento clave cuando los mexicas decidieron emprender no la huida, sino la derrota completamente, dignamente, estoicamente frente a los españoles, es realmente cuando estos mismos, los españoles, entran al famoso mercado de Tlatelolco, el mercado de Tlatelolco que sorprendió a propios extraños, un mercado fascinante en el cual las crónicas justamente de Bernal Díaz del Castillo nos dicen que era un mercado grande, fastuoso, más grande que el de Sevilla. Entonces es realmente en este momento cuando los españoles entran a la ciudad de Tlatelolco, ciudad donde el día de hoy, 13 de agosto del 2021, estamos presentes, por supuesto haciendo una crónica exhaustiva justamente en este día clave, fundamental, pues es en este sitio de Tlatelolco, cuando en este mercado fastuoso entran los españoles, principalmente también entran a su templo mayor, el cual lo incendian, y al estar incendiado su fuente de trabajo, que es el mercado de Tlatelolco, y su fuente espiritual, que es justamente el templo mayor de Tlatelolco, pues es realmente cuando se da una rendición completamente mental. Realmente es ahí cuando los tlatelolcas y los tenochcas pues ven que poco a poco su ciudad va sido asediada, que están completamente en este exterminio. Este exterminio se da principalmente del 1 de agosto al 13 de agosto. Son esos 13 días fatales y finales en donde los españoles completamente asedian al pueblo. ¿Por qué? No olvidemos que vienen de la viruela negra, no olvidemos que vienen de mucha mortandad. Los españoles cuentan con más de 200,000 aliados entre tenochcas, la gente de Itzlixóchitl, principalmente también los tlaxcaltecas, los huejotzingas, los cholultecas, la gente que salió en Xochimilco, las canoas xochimilcas y la gente de Coyoacán, pues realmente es
Sin olvidar, por supuesto, a los tepanecas de Azcapotzalco, que también son un bastión de gente importante. Son más de 200,000 indígenas que están asediados completamente a las ciudades gemelas de México, Tenochtitlan. Hay mortandad, hay viruela, hay sangre. Realmente es la parte fatal y final. ¿Cuál es la parte final y fatal? Justamente cuando se da la rendición, cuando estoicamente los mexicas se dan por vencidos, pero no huyen como cobardes que no fueran. Huyen principalmente, ¿saben cómo? Huyen entregándose. Huyen cuando el muy joven Tlatoani, Cuauhtémoc, se entrega. Va en una canoa y se entrega al mismo Cortés. Ahí es la rendición, ahí es la caída, ahí es realmente la fecha fatal y final del 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc, de sin esperanza, Cuauhtémoc triste, llorando, viendo a su ciudad, la ciudad que antes se la había gobernado, Tlatelolco, la ve incendiada, la ve con muerte, la ve con un profundo dolor, con una melancolía, con una nostalgia, que realmente cuando se encumbra a entregarse a Hernán Cortés, y ahí, al entregarse Tlatoani al enemigo, se da la caída de México Tenochtitlan. Durante el gran asedio a la ciudad de Tlatelolco, ocurre un acontecimiento, el cual es llamado el Tecolote Quetzal. Esto parecería ser una acción mitológica, pero sin embargo nos habla de la vivencia que tuvieron aquellos tenochcas, algunos sobrevivientes de esta gran masacre. Bernal Díaz del Castillo, como repetí anteriormente, nos lleva a esa transición donde nos revive la gran masacre que ocurrió en la plaza y en el mercado de Tlatelolco. Por su parte, el rey Cuauhtémoc, y con varios capitanes, entre ellos Coyohuetzin, Timolitzin, Ahueltzotzin, tomaron a un gran capitán de nombre Opotzin. Este era tintorero de oficio. Enseguida lo vistieron de tecolote quetzal. Esta era la insignia del rey Ahuitzotzin. Cuauhtémoc le dijo: esta insignia era la propia del gran capitán, que fue mi padre Ahuitzotzin. Llévala, póntela, y con ella haz que mueran, que con ella espante, que con ella aniquile a vuestros enemigos, y queden asombrados. Y se la pusieron. Muy espantoso él, muy digno de asombro, apareció, y dispusieron que 4 capitanes más fueran en su compañía, le sirvieran de resguardo. Le dieron aquello en que consistía la dicha insignia del mago. Esta era, y consistía en un largo dardo colocado en una vara, que al final en la punta tenía un gran pedernal. Cihuacóatl Tlacotzin dijo: oh mexicanos tlatelolcas, nada es aquello con que ha existido México, con que ha estado perdurando la nación mexicana. Se dice que esta insignia está colocada a la voluntad de Huitzilopochtli, quien la arroja sobre la gente, pues es nada menos que la serpiente de fuego, Xiucoatl, el perforador de fuego, Mamalhuastli, la ha venido arrojando contra vuestros enemigos. Y enseguida el tecolote quetzal aparece. Cuando lo vieron algunos de nuestros enemigos, luego regresaron, se dispusieron a atacarlo, pero otra vez los hizo retroceder. Los persiguió el tecolote quetzal. Entonces tomó las plumas y el oro y bajó inmediatamente a la azotea del templo. No murió ni se lo llevaron nuestros enemigos. De golpe acabó la batalla, todo quedó en calma y nada más sucedió. Un gran silencio se apoderó de la plaza. Se fueron luego nuestros enemigos y todo quedó en calma. Al día siguiente, nada en absoluto pasó. Nadie hablaba siquiera. Los mexicas estaban en defensa y los españoles nada obraban. Asediada, caída la Gran México Tenochtitlan, la Gran México Tlatelolco o Xaltilulco, pues tristemente es apresado Cuauhtémotzin el joven, el último Tlatoani de México Tenochtitlan. Cuauhtémoc es apresado, es llevado con Hernán Cortés. ¿Dónde lo llevan? A un barrio muy populoso que usted y yo conocemos, el barrio de Tepito, el populoso y peligroso barrio bravo de Tepito, lo que era el antiguo San Francisco Tepitón. Pues ahí es llevado justamente Cuauhtémoc, y es ahí, en algunas de las casonas de los señores de Tepitón, donde pues se da esta famosa situación de que le queman los pies junto a su primo. ¿Qué querían los españoles? ¿Por qué le quemaron los pies? No querían otra cosa más que oro. Decían: ¿dónde quedó ese oro que en esa noche triste no nos pudimos llevar?
empieza la rebatinga entre los señoríos mexicas y los españoles, y ustedes se lo llevaron donde quedó la bolita, y realmente pues ese oro quedó empantanado, quedó encenegado en ese cruce, lo que hoy conocemos como Puente de Alvarado, al lado de la iglesia de San Hipólito. De San Hipólito hablaremos posteriormente, porque es algo muy importante para nuestra historia. Es llevado posteriormente, después de este sitio de Tepito, a Coyoacán. En Coyoacán lo vuelven a asediar, le vuelven a quemar los pies junto con los señores de Iztapalapa, de Culhuacán, de Tlatelolco y de Tenochtitlan. Realmente es ahí donde se da completamente el exterminio de la ciudad. Son llevados todos, las personas importantes, los señores, los mayordomos, son llevados hacia Coyoacán. La Ciudad de México y Tlatelolco se quedan en un completo abandono, se quedan en opacidad. Se dice que posteriormente, después de la caída de México Tenochtitlan, ese 13 de agosto, llegan los españoles, pero llegan cubiertos, como ahora, con cubrebocas. ¿Por qué? Por el hedor, por el olor incesante a muerto, a sangre que tenía la ciudad. Era una ciudad empantanada, era una ciudad que olía a muerte, era una ciudad que ya no era ciudad, que ya no era más. Es realmente cuando se da la caída de México Tenochtitlan. Hablé de la iglesia de San Hipólito en ese cruce de insurgentes, lo que hoy conocemos como el Puente de Alvarado. ¿Por qué? Porque fue muy importante en ese lugar. En la noche triste se da ese paso que da Pedro de Alvarado para liberar la vida en ese lugar que fue muy triste para los españoles. Es ahí cuando se hundieron con el oro que llevaban, se da pues esa noche triste. A partir de ese momento, después de un año, el 13 de agosto es día de San Hipólito mártir en la religión judeocristiana, en la religión católica. Es ahí que llegan a ese punto clave y medular de la historia de la noche triste, y a esa iglesia le ponen la iglesia del santo patrono del día 13 de agosto, el día de San Hipólito, y fundan en ese Puente de Alvarado la iglesia de San Hipólito, y ahí se redondea completamente el sincretismo histórico y religioso de nuestra ciudad y de nuestro país. Hemos llegado al final, amigos míos, de esta crónica presencial, esta crónica exhaustiva que hacemos justamente en este lugar histórico, por supuesto, de Tlatelolco. Tenemos como fondo la iglesia de Santiago Tlatelolco, el último remanso de lo que fue pues esta parte histórica de nuestra ciudad. La caída de México Tenochtitlan en ese lugar a 500 años, a medio milenio. La importancia, amigo Alberto, amigos que nos hacen el favor de vernos, escucharnos, de hablar justamente de una fecha simbólica, de una fecha conmemorativa, los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Un sitio estratégico para la nación mexicana, donde se empieza a escribir la historia de nuestra nación a través de este asedio a estas dos grandes ciudades. Como menciona mi compañero Gerardo, detrás de nosotros la parroquia de Santiago Apóstol, Santiago de Mataindios, como lo llaman los españoles cuando están aquí en México, construido con los remanentes del templo mayor de Santiago Tlatelolco, o el Hueyaltepetl de Tlatelolco. Sí, por supuesto, y el decir completamente que Cepi, que Totlacto el radio, que de pueblo en pueblo, que Alberto, que un servidor, que los cronistas de esta ciudad, no olvidamos esta fecha del 13 de agosto, esta fecha histórica, pero también no olvidamos la resistencia indígena. Es una ciudad atacada por todos sus enemigos. Realmente no es una conquista española hacia México, realmente es el fin de una era, el fin del imperio mexica, donde todos sus oponentes los asedian y los acaban. Realmente es la unión de todas las etnias, la unión de todos los pueblos que terminan con sus acérrimos rivales, que son los españoles. Realmente es la conquista de todos los enemigos de los mexicas en contra de ellos. Es realmente lo que se conmemora. Por supuesto, la parte española no hay que desdeñarla, no hay que soslayarla. Realmente eso es lo que nos da pie a una nueva era, a escribir un acta de nacimiento de nuestro país. Claro, se forja la historia a través de este mestizaje, la conjugación de los españoles con los nativos, y no olvidar que los pueblos seguimos en resistencia, sobre todo los pueblos originarios de la náhuatl, que estamos asediados. Ahora la lucha es continua, estamos luchando contra la urbanidad, contra el desarrollo inmobiliario, tenemos muchas problemáticas. Yo creo que vale la pena seguir resistiendo, levantar la voz por todos nuestros pueblos originarios, que inclusive algunos de ellos estuvieron antes que la Gran Tenochtitlan. Por supuesto, vivimos lo que le llamamos en esta nueva era la neoconquista, la nueva conquista.
la conquista de la tierra, la conquista de esta ciudad avasalladora que grotescamente está exterminando a los pueblos originarios. Pero es gracias a la señal de CEPI, gracias a la señal de Totlactol Radio y por supuesto esta programación exhaustiva que hacemos, donde hacemos la reivindicación de nuestros derechos, de nuestra resistencia como descendientes indígenas y por supuesto conmemorar la historia, amigo Alberto, conmemorar la crónica que hacemos de la historia, la grandiosa historia, la que nunca olvidaremos, de la gloria de México Tenochtitlán. A nombre de Alberto García de Tetelpan, Alcaldía Álvaro Obregón, y un servidor Gerardo Olvera Flores del pueblo de Santa Lucía Xantepec, les agradecemos infinitamente su tiempo que han destinado a escucharnos y vernos en este documental que hacemos justamente, en esta crónica presencial que hacemos en Tlatelolco, en el lugar de la caída de México Tenochtitlán hace medio milenio, hace 500 años. Le agradecemos también a Diego Rodarte, por supuesto, el apoyo detrás de cámaras para la realización y edición de este video. De pueblo en pueblo, seguimos presentes en esta crónica. Claro, Tlatelolco, la última batalla, la batalla decisiva de la caída de México Tenochtitlán. No acabará la fama ni la gloria de la gran México Tenochtitlán, así nos narran las crónicas de nuestros antepasados. Y nos despedimos con una frase que reza en la parte de atrás donde estamos grabando, en la parte de esta ciudad antigua de México, Tlatelolco, que es que el 13 de agosto, el día que hoy conmemoramos, el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendida por Cuauhtémoc, cae en manos de Cortés la gran México Tenochtitlán. Y nos dice la frase: no fue un triunfo ni fue una derrota, fue el triste nacimiento de la raza y la historia que somos ahora. Que tengan excelente tarde, hasta la próxima.